Reciban el saludo cordial a nombre de los estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica de la carrera profesional de Ingeniería Civil Huancavelica. En el marco del desarrollo de la asignatura de Tecnología de Concreto y Laboratorio, en esta oportunidad pasaremos a presentar los procedimientos o pasos que se deberán realizar para realizar un diseño de mezcla específicamente por el método Walker. Sin más preámbulos, pasaré por presentar a los integrantes de mi grupo, empezando por mi persona. Mi nombre es Robinson Crusoy Ñaui Solís. Mi nombre es Nicole de la Cruz León. Mi nombre es María Matamoros Bustamante. Mi nombre es Cintia Wilcas Guaira. Mi nombre es Annalise Espinosa Caucho. Me llamo John Alexander Hidalgo Yaicoma. Mi nombre es Guamán Matamoros Jaime. En este video vamos a realizar un diseño de mezcla con el método Walker, para lo cual el ejercicio nos menciona que el diseño de mezcla realizado será para la construcción de sardineles y cunetas ubicadas en la carretera central del Perú, tramo Ticlio, a 4.818 metros sobre el nivel del mar. A estas altitudes ocurre el fenómeno de hielo y deshielo, por lo cual debemos considerar aire incorporado en el diseño de mezcla. Para ejecutar dicha partida, se hace el pedido de agregado grueso de uso indicado. Nos llegan dos tipos de agregado con las siguientes propiedades físicas. Aquí tenemos los dos tipos de agregado grueso y nos indican el porcentaje retenido en cada tamiz, a partir de los cuales realizaremos un análisis granulométrico y determinaremos cuál de estos agregados será el que vamos a utilizar para el diseño de mezcla. También tenemos una descripción de las propiedades de los agregados: el peso específico de masa seca, peso unitario suelto húmedo, peso unitario compactado seco, contenido de humedad, porcentaje de absorción. Estos datos serán necesarios para el cálculo de las proporciones del diseño de mezcla. También nos indica el uso a utilizar, lo que nos quiere decir que uno de estos dos agregados debe estar dentro de los límites indicados por este uso, y ese será el que utilizaremos para el diseño de mezcla. También se cuenta con el control de producción de concreto anterior. Tenemos 32 muestras, cada uno con su respectiva resistencia a la compresión. Las características del elemento estructural y las condiciones de colocación y compactación hacen recomendable emplear mezclas de consistencia blanda. Este dato es importante para poder calcular el SLAM. El diseño estructural especifica una resistencia a la compresión de 200 kilogramos por centímetro cuadrado a los 14 días. Y aquí nos da una relación para poder hallar la resistencia a la compresión a los 28 días. Especificándose que no más de uno de cada 20 muestras de ensayo deberá estar por debajo de la resistencia especificada. Las características de los materiales son: cemento Portland tipo 1 andino, cuyo peso específico es 3.13 gramos por centímetro cúbico. El agua de mezcla cumple con los requisitos de la norma técnica peruana 339.088. Y nos dice que consideremos el peso específico como 980 kilogramos por metro cúbico. Las características del agregado fino son: aquí nos describe las propiedades principales del agregado fino, como el peso específico de masa, peso unitario compactado seco, peso unitario suelto, saturado superficialmente seco, contenido de humedad, porcentaje de absorción. También nos dan los porcentajes que pasa en cada malla. Se desea conocer, para las condiciones anteriores, cuál serán los valores en proporción, en peso, en volumen y por una tanda de 2 bolsas de cemento en obra. Para todo el desarrollo del problema se debe utilizar 3 decimales. Lo primero que haremos será elegir cuál de los agregados gruesos vamos a utilizar para el diseño de mezcla. Esto es el análisis del primer agregado grueso, cuyo porcentaje parcial retenido nos dan como dato. A partir de ello, calculamos el porcentaje retenido acumulado y posteriormente el porcentaje que pasa.
Según el uso indicado en el ejercicio, tomamos las mallas indicadas. El de 1 pulgada, el de 3/4 de pulgada, el de 3/8 de pulgada y el número 4. Aquí tenemos los límites inferior y superior, con lo cual realizamos la gráfica. Como podemos observar, la línea azul vendría a ser el límite inferior y la línea naranja el límite superior. La línea verde es la curva granulométrica del agregado grueso 1. Y podemos ver que sí cumple con las especificaciones técnicas, está dentro de los límites indicados por el uso. Aquí los datos están muy cerca, para que quede claro veremos en la tabla. En el tamiz 3/4 de pulgada el límite inferior es 90, el límite superior es 100. El porcentaje que pasa del agregado en este tamiz es de 90.10%, lo que indica que sí está dentro de estos límites. Por lo cual decimos que este agregado sí podemos utilizar para el diseño de mezcla. Aquí tenemos el análisis granulométrico del agregado 2. Aquí está el porcentaje parcial retenido, el porcentaje acumulado retenido y el porcentaje que pasa. Tomamos los tamices requeridos por el uso y graficamos. Como podemos ver aquí, la línea naranja vendría a ser el límite inferior, la línea azul es el límite superior. La línea verde es la curva granulométrica del segundo agregado grueso. Se observa que en el tamiz número 4 y 3/8 de pulgada no cumple con el uso indicado en las especificaciones técnicas. Aquí en la tabla también se puede ver. En el tamiz 3/8 de pulgada nos indica que el límite inferior es 22 y el límite superior es 55. Sin embargo, el porcentaje que pasa por el tamiz 3/8 de pulgada para el agregado grueso 2 es 58.30%, lo que está por encima del límite superior, entonces no cumple con el uso establecido. Ocurre lo mismo en el tamiz número 4, está por encima del límite superior. Con estos datos podemos decir que el agregado que vamos a utilizar es el primer agregado, ya que cumple con las normas técnicas. Y el segundo está fuera de los límites, por lo cual sería adecuado utilizar el primer agregado grueso. Mis compañeros explicarán a continuación el desarrollo del diseño de mezcla por el método Walker. Bien, continuando con la exposición, en esta parte realizaremos la elección de la resistencia promedio requerida del concreto, o el FCR, ¿no? Para esto, ya en el problema, ya nos dan esta tabla de datos, ¿no? Que viene representada por el número de muestras que se realizaron en el proyecto o con anterioridad. En esta parte tenemos un total de 32 muestras o de ensayos que se realizaron. Y en esta parte es el FC, que vendría a ser la resistencia a comprensión de cada ensayo, ¿no? El menor a ellos es el 273 y el mayor a todos ellos sería 284, ¿no? Bien, en base a esta tabla tendremos que hallar los siguientes valores, ¿no? Hallaremos primeramente la media de los FCs, que vendría dado por la sumatoria de cada ensayo entre la cantidad total, que sería 32. Bien, realizando este cálculo nos daría 278.313 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Seguida de esto hallaremos la desviación estándar, que viene representada por el símbolo de sigma, ¿no? Bien, la desviación estándar sería la raíz cuadrada de la sumatoria de los ensayos menos la media de los ensayos, ¿no? De la totalidad de los ensayos elevado al cuadrado sobre la cantidad total, que vendría dado por 32, ¿no? Ya, realizando este cálculo nos da de respuesta 3.86. Pero
esta fórmula es dada cuando el número de muestras son superiores o mayores a los 30. Pero la pregunta sería, ¿qué pasaría si nuestro número de muestras o de ensayos es menor a los 30? Bueno, en este caso ya no sería n, ¿no? Si esta es menor a los 30 ensayos, entonces simplemente restaremos menos la unidad, ¿no? Entonces esta ya sería la fórmula, ¿no? Pero cuando nuestro número de muestras es inferior a los 30, ¿no? Bien, ahora hallaremos el coeficiente de variación, que viene representado por el upsilon, ¿no? El upsilon sería igual a la desviación estándar entre la media, ¿no? Realizando este cálculo sería 0.014. Tenemos que hacer mención que estos dos valores son adimensionales, ¿no? No tienen unidad, no carecen de unidad. En cambio, la media sí tiene unidad, ¿no? Ahora, para poder realizar el cálculo del FCR tendremos que hacer mención que existen dos tipos de métodos. El primer método vendría a ser el método convencional. Y en esta parte nos mencionan que hay dos igualdades, ¿no? El FCR y el FCRK. Esta podríamos ponerla como FCR sub 1, FCR sub 2, ¿no? Ya, esta sería la fórmula, ¿no? El FC más 1.34 por el sigma o desviación estándar, ¿no? El siguiente, el FC más 2.33 por sigma por la desviación estándar menos 35, ¿no? Ya, pero ¿para qué nos dan estos dos valores? Solamente para diferenciar o tendremos que obtener, ¿no? Sino discriminar y simplemente tomar el máximo valor, ¿no? Bien sea esta o bien sea esta, ¿no? Cualquiera de esas dos, ¿no? Bien, el siguiente vendría a ser el método del Comité Europeo, ¿no? Que en nuestro caso lo realizaremos por este método, ¿no? Del Comité Europeo, ¿no? Que nos dice que el FCR es igual al FC menos sobre, ¿no? 1 menos el tau por el upsilon, que es el coeficiente de variación. Bien, en esta parte tenemos dos incógnitas, ¿no? No conocemos el FC y tampoco el tau, ¿no? Bueno, en este momento pasaremos a conocer el FC, porque ya nos hacen mención en el problema, ¿no? El tau sí lo pasaremos a detallar con un cuadro más adelante, ¿no? Esto es lo que nos dan de dato o nos mencionan en el problema del diseño concreto, ¿no? El diseño estructural especifica una resistencia a la comprensión de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado a los 14 días para una relación de resistencia 28 sobre 14 de 1.4, ¿no? En esta parte ya nos hace mención que el FC es 200 kilogramos, pero esto a los 14 días nomás. Pero un concreto adquiere mayor resistencia, ¿sabe la resistencia del concreto, ¿no? Que es a los 7, 14 y 28 días. Y para nosotros realizar nuestro diseño de mezclas tendremos que hacer con el máximo, ¿no? Donde adquiere la mayor resistencia, ¿no? Y consistencia el concreto, ¿no? Que sería a los 28 días. En este caso solo nos da a los 14 días, pero en esta parte nos hace mención una relación de 1.4 de los 28 sobre los 14 días, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se realizará? Simplemente realizaremos una multiplicación, ¿no? De la resistencia del concreto a los 14 días por esta relación de acá, ¿no? Que sería 1.4, ¿no? Entonces el FC sería a los 14 días por la relación de 28 sobre 14, ¿no? 200 por 1.4. Entonces el FC sería 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? La resistencia a los 28 días. En esta parte ya solo nos falta mencionar o dar el valor al tau, ¿no? Y ya como les mencioné hace un instante, este valor
lo tendremos que obtener de este cuadro de acá. Y este cuadro solamente lo posee el método del Comité Europeo, ¿no? Y además nos dan de dato también que tendremos que coger no más de uno de cada 20 muestras, nos dice. Entonces tendremos que realizarlo con esta parte de acá. Y también ya conocemos nuestro número de muestras. ¿Cuántos son? El número de muestras son 32, ¿no? Bien, como es 32, acá nos dice menos 1 todavía, sería 31, ¿no? Entonces, pero 30, 31 ya se pasó. Acá nos dice que cuando son superiores a los 30, tendremos que tomar cualquiera de estos tres valores, ¿no? Como son mayores a 30, todo es cualquiera de estas, ¿no? Pero nos dice también que tiene que ser 1 en 20, ¿no? Entonces esta parte de acá lo tomaremos, ¿no? Entonces el tau quedaría definida por este valor, que sería 1.645, ¿no? Ya, y aquí surge una pequeña duda, una pequeña incógnita. ¿Qué pasaría si nuestro número de muestras ya restado entre menos 1, ¿no? En esta parte de acá, ¿ya? Del 15 al 20, pongámoslos un 17. Nuestro número de muestra menos 1 nos sale 17. ¿Qué es lo que se debería hacer? Bueno, en esta parte necesariamente tendremos que interpolar, ¿no? Entre el límite superior y el límite inferior, ¿no? Ya con la posibilidad de caer al límite inferior, ya con la posibilidad de cualquiera que nos den, ¿no? Si nos dice 1 en 5, ya con estos dos valores, ¿no? Lo principal es interpolar, ¿no? Para obtener en el rango de estos dos valores, ¿no? El intermedio, cualesquiera que se encuentre, ¿no? Igual de esta igualmente en esta parte, ¿no? Bueno. Finalmente reemplazamos en la ecuación del Comité Europeo y obtendremos, ¿no? Como estamos trabajando con el Comité Europeo, esta es la fórmula, ¿no? El FCR es igual al FC, ¿no? Que ya tenemos, ¿no? Que sería los 280, ¿no? Como lo hallamos, ¿no? Sobre 1 menos el tau, ¿no? Y este tau que es del Comité Europeo, ¿no? De la tabla que ya sacamos, ¿no? Por el upsilon, que es el coeficiente de variación, ¿no? Bien, simplemente representamos valores, ¿no? Reemplazamos, mejor dicho. Sería 280 sobre 1 menos 1.645 por 0.014, ¿no? Entonces el FCR sería 286.600 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Acá hay otra duda. ¿Nosotros podremos trabajar con este valor decimal? 286.600. Bueno, la respuesta es que no, ¿no? Necesariamente tendremos que redondearlo, ¿no? Pero hay dos tipos de redondeo, ¿no? Al límite superior o inferior. ¿Ustedes a cuál creen que redondearemos? Necesariamente será al superior. La pregunta es ¿por qué? Porque como estamos realizando un diseño de mezcla, en esta parte tendremos que hacer una exageración, ¿no? Porque tendremos que ponernos en un caso crítico, ¿no? Por ende, tendremos que redondear al límite superior, que sería 287. Bien, esta es nuestra resistencia promedio requerida, ¿no? Pues ya sabemos el FCR cuánto vale. Seguido a eso tendremos que realizar la elección del tamaño máximo y el tamaño máximo nominal del agregado. En esta parte tenemos un pequeño cuadro, ¿no? De lo ya detallado con anterioridad, ¿no? En esta parte tenemos el número de tamiz o malla, ¿no? Y el porcentaje retenido del concreto, ¿no? Digo, del agregado grueso, ¿no? Para hallar el tamaño máximo nominal, tenemos que hacer mención que el tamaño máximo nominal tiene que ser superior al 15% del total del agregado, ¿no? En esta parte, a ver, nos vamos primero a esta parte de acá. 1 no es 0%, no hay nada retenido. En el 3/4 hay 9.90. ¿Será superior a los 15%? No, pues no. Entonces nos vamos al siguiente, al 1/2 de pulgada de tamiz, que es 42.30.
esta sí es superior al 15%, por ende tomaremos este valor. Entonces esta será el tamaño máximo nominal, ¿no? ¿Y cuál es el tamaño máximo? Pues el superior al tamaño máximo nominal, ¿no? En esta parte entonces sería el de 3/4, ¿no? Ya definida esa, esta queda. ¿Ve? El tamaño máximo nominal es igual al de media, ¿no? El de media pulgada, y el tamaño máximo es de 3/4 de pulgada, ¿no? Bueno, continuando con la exposición, lo continuará mi compañera. Paso número 3. Elección del asentamiento. Para ello tenemos el siguiente cuadro, en el cual nos muestran los asentamientos para diversos tipos de consistencia. En el ejercicio nos recomiendan usar una mezcla de consistencia blanda. Entonces, según el cuadro podemos ver que para una consistencia blanda tenemos un asentamiento de 2 a 3.5 pulgadas. Paso 4. Determinación del contenido de aire. Para ello contamos con los siguientes datos. Según la granulometría de nuestros agregados tenemos que el tamaño máximo nominal es de media pulgada. Además, en el ejercicio nos mencionan que la mezcla de concreto será usada en una obra ubicada en la carretera central del Perú, tramo Ticlio, a 4.818 metros sobre el nivel del mar. Se sabe que a estas alturas la temperatura tiende a bajar a varios grados bajo cero. Entonces podríamos determinar que nuestra mezcla de concreto estará expuesta al hielo y el deshielo. Entonces, para poder determinar el contenido de aire usaremos el siguiente cuadro, el cual nos proporciona valores en porcentaje del aire para una mezcla de concreto con aire incorporado. Y si se sabe que a esta altura la temperatura oscila entre 8 y menos 5 grados centígrados, tenemos que la exposición se dará de forma moderada. Por tanto, ya teniendo en cuenta el tamaño máximo nominal, que es media pulgada, y el tipo de exposición, que es moderada, tenemos que el porcentaje de aire será de 5.5%. Entonces, ya obtenido este valor, nosotros podríamos calcular el volumen de aire para un metro cúbico de concreto. Entonces, realizando estas operaciones, podríamos determinar que para un metro cúbico de concreto 0.055 metros cúbicos corresponden al volumen de aire. Bueno, continuando con la exposición, en el paso número 6 se realizará la estimación de agua de mezclado para un diseño de mezcla de concreto en un metro cúbico. Ya obtenido el slump, se puede determinar el diseño de agua del mezclado. Entonces, el slump es de una consistencia blanda, entonces sería en pulgadas de 2 a 3.5 pulgadas. En el siguiente cuadro veremos la tabla de la elección del agua por el método de Walker. En este caso, la elección del agua se dará respecto al tamaño máximo nominal del agregado grueso, el slump y el tipo de agregado, que es redondeado o angular. Para nuestros datos en nuestro ejercicio, el tamaño máximo nominal del agregado grueso es de media pulgada, el slump es de 2 a 3.5, pero en caso que no se encuentre la condición de slump en nuestros rangos, se tomará el mayor, entonces sería de 3 a 4 pulgadas. Y estamos trabajando para un agregado angular. Obteniendo todos estos datos, haremos la elección del agua para un metro cúbico. Como vemos, entonces sería de 216 litros o kilogramos para un metro cúbico. El volumen es igual al peso sobre el peso específico. Como dato nos da el peso específico del agua 980 kilogramos sobre metro cúbicos.
Entonces, el volumen del agua sería 216 litros sobre 980 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, el volumen del agua sería 0.22 metros cúbicos. En el paso número 7 se seleccionará la relación agua-cemento considerando por resistencia y durabilidad. La relación agua-cemento por durabilidad. Vemos en este cuadro que por durabilidad se da por condiciones de exposición. En nuestro ejercicio dado nos dice que es un diseño de mezclas para sardineles y cunetas. En este ejercicio nos da un lugar llamado Ticlio, y en Ticlio es un lugar que existe un fenómeno de hielo y deshielo. Por lo tanto, estaríamos tomando de 0.45 nuestra relación agua-cemento. Pero en este caso nos dice que la resistencia a compresión mínima sería de 300 kilogramos sobre centímetros cuadrados, ya que esto no cumple con nuestras condiciones porque nuestra resistencia a la compresión mínima es de 280 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Para ello, nosotros hemos decidido hallar relación agua-cemento por resistencia. En este caso, la relación agua-cemento por resistencia depende del FSR, que es de 287 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Ya que este valor no se encuentra en ninguno de estos valores, para tomar una relación agua-cemento se realizará una interpolación, pero primeramente estamos haciendo para un concreto con aire incorporado, ya que existe el fenómeno de hielo y deshielo. Haciendo la interpolación entre los rangos de 250 a 300 kilogramos sobre centímetros cuadrados con respecto al 0.53 hasta 0.47, nos daría un valor interpolado de 0.478. Entonces, nuestra relación agua-cemento sería de 0.478. Paso número 8. Determinar el contenido de cemento por unidad cúbica de concreto. El contenido de cemento se determina como el contenido de agua de mezclado sobre la relación agua-cemento. Por lo tanto, el contenido de cemento será igual a 216 sobre 0.478, obteniendo así un valor de 451.883 kilogramos por metro cúbico de concreto. Ahora, para determinar la cantidad de bolsas que se va a usar en el diseño de mezcla para un metro cúbico de concreto, tenemos que tener en cuenta que una bolsa de cemento comercial en Perú equivale a 42.5 kilogramos. Por lo tanto, el número de bolsas de cemento será igual al contenido de cemento sobre el peso de una bolsa de cemento, obteniendo así un valor de 10.63. Para el cálculo de cantidad de bolsas de cemento, siempre se redondea al entero máximo. En este caso tendríamos como resultado de 11 bolsas de cemento. Ahora, para calcular el volumen del cemento. El volumen del cemento será igual al contenido de cemento sobre el peso específico del cemento, obteniendo así un valor de 0.144 metros cúbicos. Paso número 9. Determinar los pesos de los agregados fino y grueso en los pesos secos. Para ello necesitamos calcular el módulo de fineza del agregado fino. Recordando, el módulo de fineza es igual a la sumatoria del porcentaje de retenidos acumulados de las mallas 1, 1/2, 3/4, 3/8, la número 4, 8, 16, 30, 50 y 100, todo ello sobre 100. Con ayuda de nuestra tabla granulométrica del agregado fino,
obtenemos un valor de 2.702 para un módulo de fineza del agregado fino. Ahora, para calcular la cantidad de agregados, Walker nos presenta la siguiente tabla, en el cual nos dan dos condiciones, tanto para agregado redondeado y para agregado angular. Nosotros utilizaremos la condición de agregado angular por las especificaciones que nos dan en un principio. Recordando, el módulo de fineza del agregado fino nos resultó 2.702, el cual estaría en el rango de 2.6 a 2.7. Recordando, el tamaño máximo nominal del agregado grueso fue de media pulgada. La cantidad de bolsas. ¿Qué hacemos si la cantidad de bolsas no se encuentra dentro de la tabla? Pues bien, acudiremos a realizar una extrapolación, obteniendo así un valor de 47% para el porcentaje de agregado fino. Para calcular los volúmenes de agregado fino y agregado grueso, tenemos que recordar los valores ya obtenidos. El volumen de aire es igual a 0.055 metros cúbicos. El volumen del agua es igual a 0.220 metros cúbicos y el volumen del cemento es igual a 0.144. Cálculo del volumen total de agregados. Va a ser igual a 1 metro cúbico menos el volumen del agua más el volumen del aire más el volumen del cemento, obteniendo así un valor de 0.581 metros cúbicos. Cálculo del volumen del agregado fino. Será igual al porcentaje del agregado fino por el volumen total de los agregados, obteniendo así un valor de 0.273 metros cúbicos. Ahora, para calcular el volumen del agregado grueso. El volumen del agregado grueso viene a ser la diferencia del volumen total de los agregados menos el volumen del agregado fino, obteniendo así 0.308 metros cúbicos. Con los valores obtenidos pasaremos a calcular el peso de los materiales por metro cúbico, para el cual nos dan el valor del peso específico de masa seca para agregado fino y para agregado grueso. Por lo tanto, el peso del agregado fino será igual al volumen del agregado fino por el peso específico del agregado fino, obteniendo así un valor de 723.45 kilogramos. El peso del agregado grueso será igual al volumen del agregado grueso por el peso específico del agregado grueso, obteniendo así un valor de 831.6 kilogramos. Ahora explicaremos los ajustes por humedad y absorción. Como ya vimos, la tabla de los pesos secos de los materiales es el siguiente, donde el peso seco del agregado fino es 723.45 y del agregado grueso es 831.60. Ahora, según los datos del ejercicio tenemos que el contenido de humedad es 3.20% en el agregado fino y en el agregado grueso 0.35%. Ahora vamos a hallar el peso húmedo de los agregados, en el cual el peso húmedo del agregado grueso es igual al peso seco del agregado grueso por 1 más el contenido de humedad del agregado grueso entre 100. Reemplazando los valores obtenemos que el peso húmedo del agregado grueso es 834.511 kilogramos y para el agregado fino
el peso húmedo para el agregado fino va a ser igual al peso seco del agregado fino por 1 más el porcentaje de humedad del agregado fino entre 100. Reemplazando los datos, el peso húmedo del agregado fino será 746.6 kilogramos. Ahora, una vez obtenido estos valores, vamos a hallar el agua efectiva de la mezcla, en el cual trabajaremos con el porcentaje de absorción que nos da en los datos del ejercicio, lo cual para el agregado fino es 0.9% y para el agregado grueso es 1%. Ahora, el aporte de agua del agregado grueso en kilogramos va a ser igual al peso seco del agregado grueso por la diferencia del contenido de humedad menos el porcentaje de absorción entre 100. El aporte de agua para el agregado grueso será menos 5.405 litros y el aporte de agua para el agregado fino será el peso seco del agregado fino por el contenido de humedad del agregado fino menos el porcentaje de absorción del agregado fino entre 100, en el cual el aporte de agua del agregado grueso será igual a 16.639 litros. Por último, para hallar el agua efectiva de la mezcla, será el agua de diseño que nos da los datos del ejercicio menos el aporte de agua del agregado grueso más el aporte de agua del agregado fino, en el cual el agua efectiva será a 204.766 litros. Ahora, para obtener todos los datos lo hacemos en una tabla de resumen, lo cual será el agregado fino en peso húmedo va a ser igual a 746.600 kilogramos por metro cúbico. El agregado grueso será igual a 834.511 kilogramos por metro cúbico y el agua será 204.766 litros por metro cúbico. Paso 12. Cálculo de las proporciones en peso y volumen. Para el cálculo de las proporciones en peso tenemos que tener el peso húmedo de los materiales. En este caso tenemos un peso de 451.883 para el cemento. Para el agregado fino tenemos 746.6, para el agregado grueso 834.511 y para el agua 204.766 litros. En este caso, para hallar la proporción, lo único que hacemos es dividir a cada componente de estas entre el cemento, como observamos acá. Haciendo esta división, obtenemos que sería acá 746.6 entre 451.883, 1.65 y así. En este caso, nos da 1.65, 1.85 y 0.45, lo que equivale a decir que para un kilo de cemento se necesita 1.65 kilos de agregado fino, 1.85 kilos de agregado grueso y 0.45 litros de agua. Pero esto es para un kilo. Si queremos para una bolsa de cemento, tenemos que multiplicarlo entre el peso del cemento, que para Perú es 42.5. Y solamente multiplicamos cada componente por 42.5 y obtenemos esto. 42.5, 70.125, 78.625 y 19.125. Cálculo de las proporciones en volumen. Lo primero que necesitamos para calcular las proporciones en volumen es el peso unitario suelto húmedo. Pero acá como dato nos da peso unitario suelto saturado superficialmente seco, lo cual hacemos uso de esta expresión. Peso unitario suelto en condición seca es igual a peso unitario suelto saturado superficialmente seco entre 1 más el porcentaje de absorción entre 100. El peso unitario suelto lo tenemos acá como dato y el porcentaje de absorción 0.9 como dato también. Reemplazando todo esto nos da 1536.714. Ahora hallamos el peso unitario suelto húmedo, que sería igual al peso unitario suelto, lo cual hallamos acá, por 1 más el contenido de humedad entre 100, lo cual lo tenemos acá, 3.2. Reemplazando esto nos da 1585.232. Para el caso del
agregado fino. Para el agregado grueso no es necesario calcular porque ya nos da como dato. Aquí tenemos peso unitario suelto en condición húmeda 1540 kilos por metro cúbico. Ya lo tenemos. Ahora calculamos los volúmenes en estado suelto. Para el cemento nos da como dato que el peso unitario del cemento es igual a 1500 kilos por metro cúbico. El volumen del cemento se calcula como el contenido del cemento entre el peso unitario del cemento, lo cual reemplazando los valores nos daría 0.301. Para el caso del fino de los agregados, la expresión es el peso húmedo entre su peso unitario suelto húmedo, lo que calculamos en el paso anterior, en la diapositiva anterior. Para lo cual, para el fino nos da 0.471 y para el grueso 0.542. En este caso el agua lo hallamos en litros por bolsa, que sería igual al agua efectiva entre el cemento, entre lo que pesa una bolsa de cemento, en este caso 42.5. Resolviendo eso nos da 19.258 litros. Ahora calculamos la proporción en volumen, igualito que como calculamos la proporción en peso. La única diferencia es que el agua ya no lo vamos a dividir. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos el agua en litros por bolsa. Las demás componentes sí lo dividimos como en las proporciones en peso. Y obtenemos como resultado 1, 1.56, 1.8 y 19.26. Si quisiéramos en pie cúbico, solamente lo multiplicamos por su factor de conversión, que en este caso un metro cúbico es igual a 35.315 pie cúbico, como acá observamos, y calculando su proporción nos daría la misma que la anterior, lo cual está bien porque esta proporción es independiente de la unidad. Y aquí mencionamos algo muy importante, que una bolsa de cemento es igual a un pie cúbico, lo cual nos va a facilitar muchas cosas, porque podemos decir lo siguiente: un pie cúbico o una bolsa de cemento, que es lo mismo, para eso se necesitan 1.56 pie cúbicos de agregado fino, 1.8 kilos de agregado grueso y 19.26 litros. Para terminar, en el ejercicio no nos piden para una bolsa de cemento, nos piden para una tanda de 2 bolsas de cemento. En las proporciones el peso nosotros hallamos para una bolsa de cemento, lo cual era 42.5, 70.125, 78.625 y 19.125. Para hallar para 2 bolsas, lo único que tendríamos que hacer es multiplicarlo por 2. Haciendo eso nos sale 85, 140.25, 157.25 y 38.25. Para la proporción en volumen, hallamos que era 1.56, 1.8 y 19.26. Para una tanda de 2 bolsas, también lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por 2, lo cual nos daría 2, 3.12, 3.6 y 38.52. Sin embargo, esto no es práctico. ¿Por qué? Porque necesita medirse todavía. Supongamos que vamos a obra con este diseño. Sería 42.5, una bolsa de cemento. Se necesitaría 70.125 kilos de agregado fino, 78.625 kilos de agregado grueso y 19.125 litros de agua. Pero para llevar a cabo esto a la realidad tendríamos que medir, en este caso específico del peso, pesar, ¿no? En las proporciones de volumen es lo mismo. Medir una bolsa de cemento, 1.156 pie cúbico, en este caso 1.8 y 19.26. Necesitaríamos medir, lo cual no es práctico, por lo cual comúnmente se trabaja con baldes. En el Perú, el balde concretero tiene una capacidad de 20 litros y es este, como vemos al costado. Y en pie cúbico sería 0.706 pie cúbico de capacidad. Y como ya sabemos, una bolsa de cemento es igual a un pie cúbico. Si esta proporción lo trabajamos en pie cúbico, sería tal como está. Cambiaría si trabajaríamos en metro cúbico, ¿no? Pero en este caso estamos trabajando en pie cúbico y es lo mismo. Ahora, para calcular la proporción en baldes hacemos lo siguiente. Para el agregado fino cogemos su proporción, que sería 1.56, y lo dividimos entre la capacidad del balde, en este caso en pie cúbico, como estamos viendo acá. Y sería 2.21. Para el agregado grueso
cogemos la proporción del mismo, que sería 1.8, entre la capacidad del balde 0.706 y nos da 2.55. Para el agua hacemos algo parecido. El agua en este caso tenemos que es 19.26 litros y nuestro balde tiene una capacidad de 20 litros, por lo que dividimos ambos y nos da 0.963. Finalmente tenemos esta relación, ¿no? 1.1, 2.21, 2.55 y 0.963. Pero en el ejercicio no nos pide para una bolsa de cemento, sino nos piden para 2. En este caso tenemos la proporción en baldes esta, ¿no? Y como nos piden para 2, simplemente lo multiplicamos por 2. Si nos pediría para 100, lo multiplicamos por 100 y ya está. Cuando tenemos la proporción, solo tenemos que multiplicar por la cantidad que queramos y nos daría la respuesta acá. Veamos lo siguiente. En este caso nos dice que se necesita 2 bolsas de cemento, ¿no? Acá vemos 2 bolsas de cemento. Para el agregado fino nos dice que se necesita 4.42. Lo cual consideraríamos de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4 y aquí 4.42, un poco menos de la mitad. Para el agregado grueso nos dice que es 5.1, consideraríamos 5 completamente llenos y un 0.1, ¿no? Algo a ras de la base, un poco. Y para el agua nos dice que serían 1.926 baldes. En este caso, uno completamente lleno y uno casi lleno. En este caso es tener mucho cuidado, ¿no? Porque en obra tampoco vamos a medir exactamente esto, pero necesitamos valores muy aproximados. ¿Y por qué empleamos esto? Como dijimos, no podemos, con esto ya no se mide. ¿Y por qué no queremos medir? Porque en la obra también necesitamos rapidez. ¿Y por qué necesitamos rapidez? Porque también hay un tiempo de colocación para el concreto en estado fresco, como sabemos. Y al pasarnos ese tiempo, retrasarnos, estaríamos afectando otras propiedades del concreto. Y si afectamos otras propiedades, quizás estaríamos afectando la resistencia final a los 28 días, que en este caso es 280 kilos por centímetro cuadrado. Por eso, en obra se necesita rapidez. Bueno, eso sería todo. Me despido. Espero que les haya gustado. Hasta luego.